Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver ahora la parte 12.3, que es replicación del ADN. Entonces, en este caso, vamos a ver algunas evidencias como el de Mendelssohn y Stahl, que permitieron diferenciar entre lo que es una replicación semiconservadora, que es la que se entiende que hace el ADN actualmente, con diferentes modelos alternativos que existían. Vamos a hacer un resumen de cómo se replica el ADN, identificar algunas cosas únicas en este proceso, explicar qué cosas hacen complejo este proceso de replicación ADN, que permite primero que sea bidireccional y que una sea continua y que otra sea discontinua. Ver también cómo diferentes enzimas pueden, como quien dice, leer de vuelta este ADN y reparar cualquier error que se hace. Ver cómo lo que sería el material genético, que son cromosomas, que en las últimas partes lo conocemos como telómeros, lo vamos a diferenciar, y ver cómo este telómero, y si existe lo que sería la telomerasa, tienen que ver con el envejecimiento celular y el cáncer. Entonces, una de las primeras cosas que vemos en lo que es el modelo de ADN es que esta secuencia de nucleótidos puede ser copiado de una manera precisa y que como estos nucleótidos, esta pareja de nucleótidos son complementarios entre uno y otro, podemos decir que cada cadena de ADN sirve como si fuera un templado o como sería la base para sintetizar su lado opuesto. Entonces tenemos dos ADN idénticos de doble hélice y cada uno de esos, de esos enlaces va a tener una parte de su material que es original de la molécula paternal, vamos a decir, y una que es sintetizada nueva, complementaria a la original. Así que tenemos lo que se llama replicación semiconservadora. Ahora, había modelos alternativos que era la replicación conservadora y la replicación dispersiva. La diferencia entre una que decía que la replicación conservadora, que la molécula paternal mantiene ambas cadenas y se tienen que sintetizar dos nuevas cadenas en doble hélice. La dispersiva, lo que decía que la parenteral y la nueva sintetizada pueden estar mezcladas de una manera aleatoria en el proceso de replicación. Aquí vamos a ver ese proceso. Fíjense que yo tengo mi material que sería genético. Fíjense que si yo hago un experimento que yo creo que le sale en el libro, en donde le ponen diferentes bases nitrogenadas o ponen un radioisótopo nitrogenado un poquito más, vamos a decir, pesado, podríamos identificar qué es lo que iba pasando. Aquí yo tengo mi cadena original, doble hélice. Cuando se replica la primera generación que vemos, que una de sus cadenas se mantiene con lo que sería esta cadena vieja de la cadena original y sintetiza una nueva. Igualmente pasa en el otro lado. Cuando tenemos una segunda generación, una conserva la cadena original, mientras que la siguiente, ahora fíjense, ya tenemos una que está completamente nueva. La hipótesis 2, que era replicación conservadora, fíjense que tenemos que una cadena, una doble cadena hélice, se mantiene igual. La primera generación se mantiene igual a esta, pero que la siguiente es completamente nueva. Y la dispersiva es simplemente que tenemos de manera aleatoria donde va a estar la nueva o la vieja. Entonces, en el experimento de Matthew Mendelssohn y Franklin Stahl, ellos crecieron una bacteria que se llama Escherichia coli o E. coli, y eso lo tuvieron en un medio de crecimiento que contenía un isótopo de nitrógeno, que el nitrógeno normal es 14, este es 15, y este nitrógeno 14, 15 isótopo se incorpora al ADN. Fíjense que 15 es más pesado. Entonces la bacteria se va a transferir a diferentes medios de crecimiento, que ahora ya esta bacteria que tiene N15, ahora van a tener en N14. Entonces ya cuando se genera una nueva generación, que vamos a encontrar? Que en vez de que todo el ADN sea N15, la mitad se mantiene igual y la otra mitad incorpora el N14. Entonces que vemos que la densidad ahora es intermedia. Es decir, que ya no tiene tanto cromosoma, es decir, no tiene tanto material genético de N15 como N14. Y ya cuando tenemos dos ciclos de replicación, así que tenemos ya la segunda generación, ya tiene menos densidad. ¿Por qué? Porque ahora estamos incorporando más cantidad de N14 que anteriormente y solamente algunas de las cadenas tienen N15, lo que me predice el modelo de replicación semiconservadora. Vamos a verlo aquí. Fíjense, esto fuera.
generalmente lo que pasa ahí al principio. N15 más pesado se va al final. El híbrido, que mantiene una cadena N15 y la otra N14, intermedio, y la que la mantiene N14 va a ser ligero. Fíjense cómo cuando antes de transferirse a lo que sería al medio que tiene N14, todos son N15, entonces va a ser pesado. Después que pasa una generación, así que se replicó por primera vez en un medio N14, ya esas células van a estar intermedio. ¿Por qué? Porque la mitad de su material genético o de su cadena, N14, la otra es 15. Y cuando pasamos ya a una segunda generación, aunque todavía tenemos híbridos, vamos a tener algunos que son mucho más livianos, porque están en medio de N14 y nada más toman el nitrógeno para hacer eso así. Entonces, simplemente que esta replicación semiconservadora me permite un mecanismo para entender los cambios genéticos, mutaciones y cómo se transmite a futuras generaciones. Estas mutaciones básicamente son cambios en la secuencia en la base de ADN. Y cuando creamos o reproducimos una nueva secuencia de base complementaria, en el ciclo se ve. Por ejemplo, fíjense que aquí yo tengo mi ADN normal, aquí arribita. Y aquí de repente yo veo que el ADN se replica. Y fíjense que al replicarse hay una mutación, ¿verdad? Entonces, aquí esto se mantiene normal, así que todo esto se mantiene normal. ¿Qué pasa? Cuando tengo una siguiente generación de esta cadena, cuando ahora vamos a replicarlo, ¿qué pasa? Que como replicamos esta tiene una base dañada, ella no va a saber, si cuando se replica no va a saber que es una base que está mutada. Entonces simplemente me le pone la base que le va, que en vez de ser timina sería citosina, porque recuerden que guanina, su base que se une es citosina. Entonces, la proteína de replicación de ADN. Entonces, el ADN, que es doble hélice que damos, unido por lo que serían, ya comentamos, puente de hidrógeno, este ADN empieza a replicarse en sitios muy específicos que conocimos como orígenes de replicación. Y vamos a ver que una pequeña pedazo de este doble hélice se empieza como a desintegrar. ¿Y qué me desintegra? Es un tipo de enzima muy específico que se llama helicasa ADN. Y la helicasa que hace son enzimas que me desestabilizan este hélice. ¿Cómo? Rompiendo puente de hidrógeno. ¿Y dónde va a trabajar? Usualmente va a trabajar donde es más fácil romper, donde recuerden que el cuerpo es vago. Entonces, en vez de coger aquello que tiene 3 doble enlaces, 3 puentes de hidrógeno, va a coger aquellos que tienen 2 puentes de hidrógeno, que son ¿cuál? Adenina, timina. ¿Ok? Entonces, sea lo que sea, que yo empiezo a romper estos puentes de hidrógeno y separo mis dos cadenas. Y donde la helicasa trabaja, vamos a ver que sería como cuando yo abro un zipper y esto forma un tenedor de replicación que en inglés fuera un replication fork. ¿Ok? Entonces, después que yo hago eso, después que yo desenrollé eso, yo tengo que saber que si yo lo dejara por su cuenta, esas dos cadenas de ADN se vuelven a unir por puente de hidrógeno, porque los puentes de hidrógeno, recuérdense, que son simplemente un hidrógeno uniéndose a una sustancia electronegativa. Entonces, yo tengo proteínas que se llama Single Strand Binding Proteins o proteína de unión de una sola cadena, que son proteínas SSB, que se unen a esta sola cadena de ADN y me la estabilizan. Y cuando digo estabiliza, que estoy diciendo que no me permiten que se vuelvan a unir a hacer una doble cadena. Y aparte de eso necesito lo que serían enzimas. Imagínense que ustedes tengan esto. Esta es mi doble cadena, ¿verdad? Si yo empiezo a abrir aquí, como si yo estuviera viendo un hilo, yo de repente estoy haciendo que esta hélice se haga más fuerte. Es decir, estoy como que haciéndole más tenso. Entonces necesito enzimas que me rompa esta tensión porque si no yo romper el ADN. Entonces necesito lo que son las topoisomerasas. Las topoisomerasas lo que hacen es que me rompen la molécula de ADN y después me la vuelven a unir. ¿Para qué? Para no permitir que se enreden demasiado durante el proceso de replicación en el ADN. Entonces analicen la topoisomerasa como si estuvieran dos hilos unidos. Yo empiezo a, como quien dice, a jalarlo, a separarlo, pero voy haciendo entonces que se peguen más la parte que están unidas. Entonces romperlo y volver a pegar lo que lo hace la topoisomerasa. Aquí en todas las enzimas que están involucradas en la replicación, tenemos las helicasas. Ya le comenté las helicasas. ¿Qué hacen? Me abre este doble hélice. Fíjense que esto es lo que haría en el doble hélice. Me abre el doble hélice a romper los puentes de hidrógeno.
Yo tengo proteína SSB, es decir, de unión de una sola cadena, que me permiten a esta cadena de ADN no volver a juntarse. La topoisomerasa, que me rompe el pedazo de ADN, no me permiten que se enreden demasiado y después me la vuelven a unir al ADN. Y después tengo estas tres enzimas que es importante las recordemos. La ADN polimerasa. La ADN polimerasa me une unidades de nucleótidos para formar una nueva cadena de ADN de un templado de ADN. ¿Ok? La ADN primasa me sintetiza cadenas pequeñas o lo que llaman un cebado de ARN en una de las cadenas, que es la cadena que está discontinua, que eso voy a explicar ahorita. Y empieza el proceso de replicación en la cadena líder. ¿Okay? Y la ADN ligasa, que la vamos a entender por su nombre lo dice, me une pedacitos de ADN. Esos pedacitos van a ser de la cadena que se queda hacia atrás, que se ', lo que serían pedazos de Okazaki o fragmentos de Okazaki, y me unen del lado final 3' al nuevo fragmento 5'. Okay. Entonces ligasa me une, primasa me sintetiza cebadas, y la ADN polimerasa me forma una nueva cadena de ADN. Okay. Entonces, chicos, siguiendo, quedamos que la ADN polimerasa lo que me permite es unir diferentes subunidades de nucleótidos. Y cuando pasa esto, cuando yo uno estos nucleótidos, yo quito 2 fosfatos. Entonces la ADN polimerasa me unen estos nucleótidos. Un nucleótido yo solamente lo puedo hacer del grupo hidroxilo, que es el 3'. Es decir, que el ADN polimerasa me lee la cadena de 3', de 3' a 5', y la síntesis, entonces como tiene que ser de 5' a 3'. Así que tengan eso pendiente. ADN polimerasa me lee de 3 a 5, pero yo sintetizo de 5 a 3. Bueno, un poquito más grande. Miren cómo la cadena de nucleótidos se va haciendo por la ADN polimerasa. Lo va a hacer desde el punto de 3 a 5, si lo une del punto 3. Y va a hacerse entonces desde el 5' al 3'. Okay. Y al hacer eso, fíjense, cuando yo hago ese proceso de unión, yo elimino, yo saco 2 grupos fosfato. Okay. Entonces, para yo hacer este proceso de síntesis de ADN, yo tengo que empezar siempre tengo que empezar con un pedacito de ARN. ARN es ácido ribonucleico, que tiene diferentes dos cosas, pero veremos más adelante. Primero, que el azúcar que usa es no una deoxirribosa, sino que una ribosa, y que en vez de tener timina, va a tener uracil. Entonces yo necesito una cebada de ARN, que voy a enseñar ahorita, que se llama RNA primer, que son 514 nucleótidos, que se sintetiza donde empieza la replicación. ¿Okay? Recuerden que el ARN consiste en unidades de nucleótidos que también se unen en su base de pares con este ADN, que es de una sola cadena. ¿Y quién me crea este cebada de ARN? Me lo crea la enzima ADN primasa. ¿Okay? Eventualmente, después que la ADN primasa me pone la cebada de ARN, la ADN polimerasa sigue su trabajo uniendo subunidades, siempre en la dirección desde el punto 3 al 5, leyendo esa vista, pero, como les decía, sintetizando de 5 a 3'. Y eventualmente vamos a tener enzimas que me degradan esta cebada de ARN y me lo llenan de ¿qué? De ADN. Entonces vamos a ver el proceso uno a uno. Primero empezamos. Fíjense que yo tengo mi cadena, doble cadena. Yo tengo mi ADN polimerasa. Pero la que empieza el proceso va a ser la ADN ligasa, que me separa estas dos cadenas de ADN. Yo voy a tener mi proteína SSB, Single Strand Binding Protein, que me mantienen separada esto. Que cuando lo que estoy haciendo mi
mi tenedor o de replicación o mi replication fork, yo estoy abriendo de ambos lados hasta que me encuentro con otro punto de replicación. Así que la replicación va a ser acá. Y que vamos a ver que al pasar esto, vamos a sintetizar por la ARN polimerasa desde 5' hacia 3'. Y aquí yo tengo mi cebada de ARN para iniciar el proceso. Fíjense que vemos aquí. Entonces quedamos que el ADN, la síntesis de ADN procede solamente del punto 5 a 3'. Y eso implica que yo tengo dos cadenas de replicación. Una que va 3' a 5', que no hay ningún problema. Y un 5' a 3'. ¿Qué sería esto? Fíjense que el que va 3', 5', yo puedo crearlo como una sola cadena continua, que en inglés se llama leading strand, o mi cadena de líder. Okay. Y yo tengo una cadena que no es la líder, que se llama the lagging strand o la discontinua, que cuando tengo de 5' a 3, es decir, 5' a 3', yo lo tengo que leer igual de 3, es decir, yo tengo que leer igual de 3 a 5, yo tengo que ir hacia afuera de lo que sería mi tenedor de replicación. Entonces yo tengo que hacer por pedacitos, y quizás hacer como lo que llamaríamos por mi fragmento de Okazaki. Así que vamos a empezar uno por uno. Simplemente vamos a empezar desde aquí. Y yo tengo dos ADN polimerasa idénticas que me catalizan la reacción. Una me está añadiendo nucleótido desde la 3' a la 5', que puede ser complementariamente 5 a 3, esa sería mi cadena líder. Y una me agrega de una manera discontinua al lado 3 final de la nueva cadena, que está creciendo alejándose de mi tenedor de replicación. Así que sería de lagging strand o mi cadena discontinua. Y esta que va discontinua lo puedo hacer solamente por pequeños pedazos que conocemos como fragmento de Okazaki. Ok. Entonces yo tengo que hacer cada vez que hago un fragmento Okazaki, yo empiezo primero con una cebada de ARN, que después viene el ADN polimerasa y se extiende del 5' hacia el fragmento no sintetizado. Pero que eventualmente yo para unir todos esos pequeñitos fragmentos voy a necesitar otra enzima, que es la ADN ligasa. Y esa ADN ligasa lo que va a hacer es que me une esta cosa para hacer una sola cadena de ADN. Que la vamos a ver aquí. Fíjense, aquí tengo que lo que dice aquí, mi línea o mi cadena líder se sintetiza continuamente hacia lo que sería el tenedor de replicación. La discontinua sintetiza dirección hacia afuera o lejos del tenedor de replicación. Ambos utilizan una cebada de ARN para iniciar la síntesis, porque necesito hacer esto para el ADN. Pero después yo veo que la que es la cadena discontinua lo hace por fragmento Okazaki. Si cada fragmento Okazaki empieza con una cebada de ARN, ok. Y eso implica, que si viene una primasa, que yo tengo que hacer ese proceso continuamente y que después eventualmente voy a necesitar lo que sería una ligasa de ADN para unir estos fragmentos de Okazaki y eventualmente tener dos cadenas enteras. Entonces aquí es mi primer paso. Fíjense cómo tengo mis dos fragmentos Okazaki, cada uno con los rojitos con su cebada de ADN o el primer de ADN. Y después la ligasa de ADN que me lo junta. Okay. Aquí lo mismo, visto de otra manera. Fíjense que la síntesis de ADN es bidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengo mi doble cadena de ADN, que se separó, yo tengo diferentes tenedores de replicación y que la molécula se replica en ambas direcciones desde ese punto de replicación, que sería algo como esto. Si yo tengo esto así, lo que sería mi punto de replicación va hacia ambos lados. En el caso de la bacteria, yo nada más necesito un punto de replicación porque mi bacteria tiene un ADN circular. Entonces, si yo hago una burbuja de replicación, que sería así, simplemente yo voy elongando por el separando esto, y eventualmente se separa hasta que se encuentre otra vez. En este punto medio yo tengo dos cadenas de ADN. En el caso de las células eucariotas que tienen mucho material genético y tienen múltiples
múltiples tenedores de replicación, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense, aquí yo tengo un plásmido, que sería un E. coli, ellos tienen básicamente una cadena de ADN circular, y fíjense cómo ellos tienen solamente un punto de replicación que va duplicando hasta que finalmente simplemente lo que hace es que se separan. Ya no hay más nada que hacer. Ahora estoy de repente con lo que sería un ADN de una eucariota, y como es mucho más largo, yo hago múltiples tenedores de replicación o replication forks, y eventualmente ellos se juntan. Fíjense que está yendo hacia acá, está yendo hacia atrás, y eventualmente se juntan, y eso permite que el proceso sea mucho más rápido de replicación. ¿Okay? Una cosa que me interesa es que después de que yo replico, mi polimerasa de ADN tiene que, como que dice, asegurarse que cada nucleótido añadido o hecho contra su nucleótido que estaba leyendo. Eso quiere decir que si yo tengo cualquier error de las bases, de los emparejamientos que yo hago, el ADN inmediatamente viene, quita esa base o ese nucleótido que está mal hecho y va a insertar el correcto. Si la polimerasa de ADN o la ADN polimerasa no puede reparar este error, tendríamos que usar otro mecanismo para poder repararlo. ¿Y cuáles son los tipos de errores que podemos encontrar? Podemos encontrar directamente en donde no pusimos la base adecuada. Es decir, que yo tengo enzimas especiales o específicas que reconocen cuando yo emparejé incorrectamente un nucleótido. ¿Y qué hace? Que me la quita. Por ejemplo, ya le comentamos uno, el ADN polimerasa, eso es lo que hace. También yo tengo lo que sería una reparación de excisión de nucleótido. Por ejemplo, si yo tengo una lesión de ADN, es decir, un ADN que está deformado, por ejemplo, vamos a ver en algunas enfermedades que tienen que ver con la radiación ultravioleta del sol, que me puede dañar el ADN, vamos a ver que tenemos una enzima que son nucleasas. Las nucleasas me cortan ese pedazo de ADN que está dañado. Después yo tengo bien una ADN polimerasa que me vuelve a corregir lo que sería los nucleótidos correctos. Y por último, una ADN ligasa que me cierra o me liga ese pedazo de ADN. Que vamos a ver ahora el ejemplo. Imagínense que yo tengo un proceso qué sé yo, de que una enzima está mal. Es decir, por ejemplo, aquí yo lo que tengo es que yo convertí dos timinas, las timinas se unen, hacen un desastre. Entonces viene la nucleasa y la nucleasa me quita un pedazo de ADN. No solamente lo que está dañando, sino no todo de esa área. Fíjense que tengo esa área. El ADN polimerasa de manera complementaria empieza a leer 3 a 5. Si está leyendo básicamente lo que sería este. Entonces me lee 3 a 5, si me sintetiza 5 a 3. Me va poniendo aquí las bases que es necesaria poner, las que son complementarias. Y después la ligasa que hace que me sella este error, me la liga, me la pega, y ya tenemos otra vez el ADN como tiene que estar. Lo mismo que vimos aquí. Aparte de eso, recuérdense que el material genético de la célula eucariota no está en una sola molécula, sino que está en muchas moléculas que conocemos como cromosomas. Y esos cromosomas tenemos una parte de ese material genético, que es la parte final, que se mantiene sin replicar al final del ADN. ¿Okay? Entonces, ¿qué estamos diciendo? En cada replicación, una pequeña cantidad de segmentos de ADN se pierden por cada ciclo celular. Entonces, como son cosas que son material genético repetitivo, que no codifica para nada, en verdad, no importa. ¿Por qué? Porque la información genética importante no está en esa zona de telómero, de la parte final del cromosoma, sino que está en la parte del medio. El telómero es como un buffer. ¿Por qué? Pues yo esa parte yo no lo estoy replicando y por lo tanto lo pierdo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo voy pasando el tiempo, cuando voy replicando y replicando y replicando y cada vez se vuelve más corto el telómero, eventualmente es tan corto el telómero que ya cuando se replica yo pierdo no solamente el telómero, sino información genética importante. Porque el telómero que es simplemente una parte como una gorra repetitiva que no codifica para nada, rica en guanina en la secuencia del ADN. Entonces, el ADN, la célula tiene que dividirse muchas veces antes de perder el material genético como tal. Ahora yo tengo una enzima que se llama telomerasa, y la telomerasa es un tipo de enzima para la replicación de ADN que me puede alargar la región telomérica del ADN, añadiendo esta secuencia repetitiva de nucleótidos, específicamente guanosina, al final del cromosoma eucariota. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar en situaciones normales esa telomerasa? No la encontramos en todas las células, sino en células germinales que van a dar lugar a ¿qué? A lo que serían
lo que serían los gametos, pero también lo podemos encontrar en células que son de división rápida, como cuál, las células que van a producir glóbulos rojos, las células de la piel, las células que están alineando todo lo que es el epitelio intestinal y todo lo que sea epitelio de rápido uso. Ahora la telomerosa también la encontramos donde en células que se van en descontrol con su división celular, como las células cancerígenas. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con el telómero? El telómero cuando va eliminándose, cuando se va cortando, contribuye a lo que sería el envejecimiento celular y también a lo que sería una muerte celular programada, que ya hemos comentado en mitosis, que se llama apoptosis. ¿Okay? Entonces ya sabemos que ya comenté que las células somáticas normales van perdiendo esa habilidad de dividirse de una manera limitada. ¿Okay? Entonces, si aumentamos la actividad telomerasa, que encontramos que las células empiezan a dividirse más de lo normal. Si eso pasara en mis cuerpos, eso causaría células cancerígenas. ¿Okay? Entonces, fíjense que yo lo que estoy comentando, que cuando la replicación de ADN ocurre, el lado 5 final, es decir, el lado 5' de cada parte sintetizada nueva, tiene un pequeño segmento de ARN. Y este pequeño segmento de ARN es lo que me funciona como la cebada del lado que está discontinuo. Si yo quito esa cebada 5 ARN, ¿qué me resulta? Que mi pedazo de ADN va a ser más pequeño en el lado del 5'. ¿Ok? Porque no hay forma de mantener esa parte aumentada. Por eso que vamos a tener pedazos de ADN que van a ser más cortas que la generación anterior. Pero como le dije, eso es de un material que no codifica para nada, yo lo pierdo y en situaciones normales no pasa nada. El problema es cuando ya pasa un tiempo que cada vez se vuelve más corto el telómero. ¿Okay? Entonces simplemente tener pendiente que la replicación de ADN que resulta en dos moléculas nuevas, idénticas, en hélice de ADN, que me permite meter los mecanismos moleculares necesarios para poder pasar la información genética de una generación a la siguiente. Espero, chicos, que esto les haya servido de ayuda, que vean esto para la semana que viene. Nos mantenemos en contacto y cuídense mucho. Chao.